A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy es lunes de testimonio de conversión. Hablaremos con un exconverso bautista que ha regresado a la Iglesia Católica. Quédese con nosotros en su programa Defiende tu Fe. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, a sus lugares de trabajo, en el carro, en donde usted se encuentra en este momento, con sus audífonos, escuchando su programa Defiende tu Fe. Hoy estamos en un programa especial que va a ser así cada cuarto lunes. Cada cuarto lunes vamos a tener un testimonio de conversión de algún hermano que ha regresado a la iglesia. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Leonardo Incera, un ex bautista que ha regresado a la Iglesia Católica, que hoy va a compartir con nosotros su testimonio de conversión. Lo vamos a hacer basado en el tema de fondo, va a ser la Eucaristía. ¿Qué ha significado la Eucaristía en su proceso de conversión? Sí, hermano, ya lo escuchó bien. Hay hermanos que están regresando a la iglesia. Hoy por hoy, en tiempo del Espíritu Santo, se está cumpliendo San Juan 10:16, y serán un solo rebaño y un solo pastor. Y así será, y así es, hermano. Entonces, tenemos que estar en consonancia con este maravilloso don, este maravilloso regalo que el Señor nos ha dado, que es que cada día más hermanos se están dando cuenta de la verdad y están regresando a la madre iglesia, a la iglesia que Cristo fundó. Muy buenas tardes, Leonardo. Si gusta, te presentas un poco más y empezamos a conversar con nuestros hermanos. Amén. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por Radio Fides. Mi nombre es Leonardo Incera. Tengo 4 años de haber sido católico. Soy teólogo bautista, ¿verdad? Por 32 años. Entonces fui bautista. Y ahora soy, gracias a Dios, orgullosamente católico. Gloria a Dios, Leonardo. Leonardo, háblanos un poquito de ese pasado bautista. Cuéntanos un poquito. En este mundo de iglesias, ¿verdad? De hermanos que se dicen tener la verdad, ¿verdad? Hay todo un montón de corrientes, un montón de doctrinas, prueba de que no se pueden poner de acuerdo a la gran cantidad hoy por hoy de sectas, ¿verdad? De sectas. Se dice que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos hay más de 40,000 denominaciones cristianas y no cristianas que se dicen profesar la verdad. Y en Costa Rica no es la excepción. Nosotros tenemos cualquier cantidad, ¿verdad?, de hermanos no católicos que se congregan en diferentes iglesias que no se pueden poner de acuerdo porque no tienen una unidad de doctrina. Entonces háblanos un poquito más de ese ambiente bautista. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué se nos enseña o qué se les enseña? Desde niño, Diego, y ustedes que nos escuchan, desde niño pues fui creado en los caminos de Dios. Estuve en la iglesia bautista desde muy niño. Admiro la enseñanza, pues aprendí a tener ese amor a la escritura, ¿verdad? Por medio de esa enseñanza pedagógica y doctrinal de nuestros hermanos. Crecí en esta iglesia y a la edad de 9 años tuve lo que he denominado, igual en esta tarde, el mensaje principal: recibir a Cristo como Salvador personal. Le recibí aquel domingo, hice una oración de profesión de fe, en el cual me arrepentía de mis pecados y reconociendo a Jesús como el único Salvador personal, le dejé entrar en mi vida por fe, no porque le estuviera viendo. Le dejé entrar en mi vida para que Él me diera vida eterna y así tener seguridad. Y si algo pasara con mi alma, saber que iría directamente al cielo. Es importante esto para los hermanos que no están muy acostumbrados al lenguaje de los hermanos no católicos, o que siempre lo hemos escuchado. Ellos tratan en su mensaje querigmático, ¿verdad? En su anuncio de Cristo, de tener una aceptación de Cristo como Señor y Salvador personal, lo cual está bien, lo cual es correcto. Pero ya sabemos que no es solo un momento,
¿verdad? Esa aceptación de Cristo es un continuo aceptar a Cristo, porque lo dice la palabra de Dios. El que persevere hasta el final, ese se salvará. No basta solamente el llegar y tener una aceptación y después, ¿verdad? Lo dice Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. O sea, no solamente fe, sino también obras, actos, hechos de amor concretos. Santiago 2:14. Exactamente. ¿Qué nos dice Santiago 2:14? La fe sin obras está muerta. Es una fe sin obras muerta. Muy bien. Síguenos contando. Seguí sirviendo a Dios. Empecé con jóvenes, seguí aún con niños, también trabajando. A los 19 años decidí renunciar a todo para entregar mi vida para servirle a Dios a tiempo completo. Entré en el Seminario Bíblico Bautista Internacional, estudié teología 4 años, como también los sacerdotes lo hacen. Estudié la Escritura 4 años. Pero sabes, Diego, siempre anduve en este proceso, en este caminar con Dios, en una búsqueda constante. En la búsqueda de un Jesús real. En un Jesús de no solo una profesión de fe y no solo una oración por fe. Yo quería conocerle, yo quería degustarle, yo quería apropiarme de todo Jesús. Porque encontraba en la Biblia un significado desde Génesis a Apocalipsis, en donde la salvación en Jesucristo es el plan principal, es el mensaje central, es el mensaje eje, y quería conocerle porque no llegaba a tener esa comunión con él como yo quería y sabía que la Escritura lo decía. Qué lindo, Leonardo, eso que nos estás compartiendo. Leonardo Incera, para los hermanos que nos están sintonizando tarde, tenemos a nuestro hermano Leonardo Incera, ex bautista, que ha regresado a la Iglesia Católica. Ya tiene 4 años, ¿verdad, hermano? 4 años, 1 de octubre de este año, si Dios quiere. De recibir tu primera comunión. Sí, señor. De recibir tu primera comunión. Y nos está hablando precisamente de que ese deseo de tener un encuentro real, total con el Señor, te hizo entrar en una crisis. Crisis que definitivamente, hermano, todos los seres humanos tenemos de alguna u otra forma, ¿verdad? Porque el ser humano tiende a Jesucristo. Y Dios permite muchas veces que esas pruebas que tenemos en nuestras vidas, esas crisis de fe, crisis existenciales, tal vez es un dolor, una pérdida de un familiar, tal vez es. Permite que nos acerquemos a Dios. Y hay que decirlo, es parte del plan de Dios en la historia de salvación de tu vida y de mi vida. Así que háblanos un poquito más de esa crisis, Leo. Primero, Diego, empezó con una crisis a nivel de salud. Por mis esfuerzos, por mi estudio, por mi trabajo dedicado a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. Tuve esa crisis de salud y por medio de ello empecé a tener primero, y esto fue lo que produjo la crisis, esa crisis de fe. Tuve ese primer contacto con la iglesia. Tuve ese primer contacto, por ejemplo, en una oportunidad en el 2001, en donde vino un padre bautista. Me intrigué mucho al saber esto y pude contactar con él, Marcelino Hudson de Colombia. Pude hablar con él, pude compartir ciertas cosas. Pero lo principal aquí fue comulgar a Cristo sin darme cuenta. Sí, un minuto, Leo. Cuando nos dicen un padre bautista, es un sacerdote católico convertido al bautismo. Fue bautista de nacimiento. Toda su vida. Qué interesante. ¿Se puede saber el nombre, Leo? Claro, Marcelino Hudson de Colombia. Este padre, Marcelino Hudson, se crió, y él siempre lo dice, bueno, su papá bautista, de corbata puesta, como se dice, ¿verdad? De uniforme entero. Pero en una crisis de fe, él empezó a dudar, empezó a tener dudas, empezó a tener vacíos, así como el que yo tenía, búsquedas, así como la que yo tenía en ese momento. Y hablando con un sacerdote, compartiendo con él, jugando básquetbol, ¿verdad? En Colombia. Entonces él dice encontrar el amor de Dios personificado, el amor de Dios real, y por medio de esto llega a tener un encuentro personal con Cristo, conociendo en la Eucaristía en sí. Maravilloso, Leo. Entonces tuviste este encuentro con este
sacerdote, ¿verdad? Ya católico, convertido del bautismo. Correcto. Y según tengo entendido, cuando leí tu testimonio y nos has contado, tuviste una charla con él, ¿verdad? Exactamente, Diego. Pude evacuar ciertas consultas porque en esa crisis de fe que yo me encontraba era bastante fuerte. Eran ideas en contra de lo que yo creía que era la iglesia católica. Y eso es algo muy importante, Diego. No es lo que yo creo que es, sino lo que realmente es. Eso es importantísimo, Leo, porque decía un cardenal Fulton Sheen, un cardenal ya fallecido, Dios lo tenga en su gloria. Él decía que muchos hermanos no son católicos porque desconocen a la iglesia. Y dice que a lo sumo hay 100 católicos de cada millón que están fuera de la iglesia que conocen poco o conocen de la iglesia. Diego, es que no basta con creer en Dios, basta con creerle a Él. Definitivamente. Y en ese creerle a Él tuviste tu encuentro con la Eucaristía. Háblanos Precioso. un poquito más. Claro, Ya. precioso ese encuentro. Primero en el 2001, sin saberlo, tuve ese encuentro. ¿De qué forma? Una amiga colombiana que venía acá a estudiar lo católico me llevó a misa, no tuve ningún problema en ir. Ella avanzó en el momento en que el sacerdote estaba enfrente, yo no sabía qué estaba haciendo, yo me fui detrás. Ella comulga, yo abro mi boca, recibo lo que el sacerdote pone en mi boca y voy y me siento y hago lo que ella hace. No me di cuenta. Jesús tocó mi alma, Jesús impactó mi vida sin darme cuenta. Hay que decirle a los hermanos que nos están escuchando que eso normalmente no debe hacerse, ¿verdad? Por supuesto, correcto. nosotros dentro de la iglesia tenemos que ir confesados, preparados, ¿verdad? Exactamente. Aquel que coma, lo que dice Corintios, aquel que coma el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, ¿verdad? Ujú. Come y bebe su propia condenación. Correcto. Bueno, tú estabas en ignorancia, pero Correcto. sin embargo, Cristo te dio esa gracia de tener un encuentro con Él, ya no solamente de fe, siempre es un encuentro de fe, Así pero es. también físico, ¿verdad? También físico. Estuve en el año 2006, Ujú. ya después de esto pasó cierto tiempo, en donde la crisis de fe aumentaba, Ujú. en donde entraba una desesperación interna en cuanto a ¿será cierto que es Jesús? ¿Será cierto que ahí está contenido en cuerpo y sangre Jesucristo mismo? Porque había escuchado en un programa famoso católico, Un Encuentro con Cristo de Canal 7, había encontrado donde decía que la transustanciación es real. Digo yo, ¿cómo puede ser realmente el cuerpo y la sangre de Cristo real? Yo no le veo, yo no veo el cambio, yo no veo su transformación. Diego, pero no es un asunto de emociones, es un asunto de fe. ¿Por qué Dios lo instituyó así? Porque Él es Dios. Porque Él sabe lo mejor que es para nosotros. En el año 2006, en esta crisis, en esta desesperación interna, emocional, depresiva y de fe, pude llegar a la renovación Ujú. de la iglesia, renovación carismática, católica. Ujú, ujú. Llegué a Jucare, Juventud Católica Renovada, necesitando algo para hacer, algo para divertirme, creyendo que era solamente de actividades, ¿verdad? Y pude conocer por primera vez el grupo de apologética, ¿verdad? Ujú, De la ujú. renovación, o sea, defensa de la fe católica. Pude conocerlo y pude empezar con mi contestación de preguntas. Muy bien, Leito, vamos a hacer una pausa. Hermanos, estamos entrevistando a nuestro hermano Leonardo Incera, es bautista que ha regresado a la iglesia. Antes de la pausa, hermanos, leerle esta frase de San Cirilo de Jerusalén del año 350. No por lo tanto vean el pan y el vino como si fuesen simplemente eso, porque son, según la declaración del Maestro, cuerpo y sangre de Cristo. Aunque los sentidos les sugieran otra cosa, dejen que la fe los haga firmes. No juzguen esta materia por el gusto, pero estén plenamente ciertos por la fe sin dudar que han sido estimados dignos del cuerpo y la sangre de Cristo. En breve regresamos. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí, en
Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No puedo esperar hasta que estés. Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos en su programa Defiende tu Fe. Estamos entrevistando a nuestro hermano Leonardo Incera, ex bautista que ha regresado a la iglesia. Y lo dejamos ahí, hermano, llegando a los cursos de apologética. Recuerdo cuando llegó Leonardo Incera a recibir los cursos. Para nosotros fue todo un reto. Leonardo, ¿recuerdas que no solamente tú, sino que habían varios hermanos no Claro. católicos que llegaron a los cursos? Una persona tan preparada como vos, o sea, una persona sumamente bíblica, porque hay que decirlo, y ustedes lo saben, los hermanos no católicos, pues uno de los dogmas o doctrinas es la sola escritura. Amén. Y entonces un hermano sumamente bíblico que nos cuestionó, ¿verdad? Y que nos esforzamos para dar esos cursos para la gloria del Señor. Cuéntanos, Leonardo, esa llegada. Háblanos de las citas que te impactaron. Háblanos un poquito de eso. Por supuesto, Diego, y todavía me acuerdo que con lágrimas las leía, con lágrimas las estudiaba y al mismo tiempo contestaba esa crisis de fe, contestaba esa incógnita de quiero recibir a Jesús, a un Jesús real. Hermanos, quiero decirles que no es un simbolismo, no es una representación. Lo que yo creía cuando mi pastor decía que el tomar la cena del Señor, no la Santa Cena, tomar la cena del Señor, era algo meramente simbólico. Cuando encontré que era real, por mí mismo pude cambiar ese concepto. Juan capítulo 6, versículos 54 y siguientes, dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del versículo 1 al versículo 53, en la versión original, en griego, aparece la palabra pagos, P-H-A-G-O-S, pagos, y usted puede buscarlo también.
y diciendo la palabra come, sustituía come por pagos, un mero simbolismo, una mera representación nada más. Pero en el versículo 54, cuando Jesucristo mismo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, el verbo cambia. Cambia a la palabra trogan, que significa literalmente el que me coma, el que me mastique, el que me triture o el que me roe con sus dientes. Tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Diego, yo lloraba ese día porque, como decía ahora, hay que no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay que dejarse ir por fe. Yo en ese momento hice un salto de fe. No importa si tenía muchas y miles de dudas en ese momento por satisfacer, pero lo que dice simplemente de un mero simbolismo, una mera representación que yo conocía, descubrí que no, Jesús es real. Él está ahí. Y en el momento en que el sacerdote, por gracia de Dios, puede consagrar, y en el mismo momento el Espíritu Santo, en esa epíclesis, sacerdote levanta y el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que transforma el cuerpo y la sangre de Cristo, en ese momento se transustancia la forma o la hostia y el vino se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por fe, porque no le vemos. Ahora también he podido ver que hay comprobación de esto con los milagros eucarísticos. Pero por fe yo di ese salto, yo di ese paso en ese momento, sin duda alguna. Él es Dios y ahí está todo Dios contenido en el cuerpo y la sangre de Jesucristo cuando el Espíritu Santo transustancia la forma y el vino. Maravilloso, Leo. Precisamente en Mateo 26, cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Dios pronuncia la palabra, inmediatamente se cumple lo que Dios ha pronunciado. Acordémonos nada más de Génesis 1, los famosos hágase, hágase la luz, hágase. Amén. Inmediatamente fue la creación hecha. Entonces cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, Cristo no está diciendo, esto representa, esto simboliza, esto, qué sé yo, sino que inmediatamente el Señor está diciendo con toda la fuerza de su palabra, esto es mi cuerpo. Y tú y yo, hermano, para la gloria del Señor, Leonardo, y todos los que nos están escuchando, los hermanos católicos que nos están escuchando, tenemos que sentirnos muy felices, hermanos, porque usted y yo comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 11, 27 y 30, Jesucristo, Pablo mismo le dice a los corintios una parte muy importante cuando dice, haced esto en memoria mía. De ahí que podemos extraer que puede haber un simbolismo o una mera representación. Pero ¿sabía usted algo que yo pude descubrir, hermano? Con la Pascua judía. Para el judío, nuestras raíces, por ejemplo, que son ellos, para el judío, haced esto en memoria mía, o memorial, en griego es la palabra anámesis, que significa actualizar a hoy, hacer en el mismo momento, como si fuera en el mismo momento hace 2000 años. Y esto es precioso, Diego, porque todavía sigue reafirmando la misma escritura, porque yo soy 100% bíblico, entonces, nada más que bíblico católico, entonces 100% la Biblia me reafirma los conceptos a que muchos católicos desconocen por falta de escudriñarla. Muy bien, vamos a ir abriendo los teléfonos para que hermanos puedan compartir con nosotros, puedan realizar también sus comentarios en este precioso testimonio de conversión de nuestro hermano Leonardo Incera. Un hermano Alonso Barrio nos consulta vía Facebook. Cuando el sacerdote está haciendo la consagración, ¿qué es lo más correcto
estar viendo ese acto de amor o estar con la cabeza inclinada. Definitivamente, hermano, hay que verlo. Es que es un banquete santo. Hay que verlo, o sea, hay que participar, hay que mirarlo, hay que adorarlo, ¿verdad? Y sentirnos dichosos. Dios está siendo presente. Es el mismo el Jesús. mismo sacrificio de la cruz se está actualizando delante de ti, amado hermano, delante de ti en los altares. Desde el cielo en la tierra. Desde santo. el cielo en la tierra. En ese momento participa toda la iglesia peregrina y la iglesia celestial, santos, ángeles, la Virgen María, Amén. bueno, asistiendo a ese gran banquete, sacrificio que nosotros llamamos la Santa Misa. Tenemos a nuestra hermana Marielos de Tibás. Adelante, hermana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es para Buenas tardes. felicitarlos, pero más que felicitarlos, darles mi bendición. Me encanta lo que estoy oyendo. Y es para hacernos meditar y valorar lo que nosotros los católicos tenemos, de verdad. Que este muchacho, Leonardo, lo ha podido palpar y vivir existencialmente lo que nosotros muchas veces no lo hacemos. Mil bendiciones, de verdad. Y en este programa debe oírlo todo el mundo, de verdad, para que nos motivemos y valoremos más lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Marielos. Es importante. ¿Qué tienes que decir, Leo? Algo muy importante respecto a lo que está diciendo nuestro hermano Marielos también. Yo decidí tener a Cristo real, recibirle como mi Salvador personal desde hace muchos años. Y a veces digo, ¿por qué no me compartieron esta fe? ¿Por qué no me compartieron esta verdad? ¿Por qué no me compartieron esa realidad con la propia vida? Porque muchas veces lo que yo pensaba y lo que otros piensan de nosotros como católicos es porque no hay una congruencia entre nuestra vida de fe y nuestro testimonio. El que peca y reza empata no es cierto, hermanos. Nosotros vivimos la verdadera fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por no compartirla, yo duré 32 años aislado de esa realidad. Andaba bordeándola. Anduve muy cerca, pero hermanos, en la fe el casi no sirve. Dios, tienes que aceptarlo todo. Jesús es todo o nada. No son migajas, no es lo que te sobra. Muy bien, Leo, eso es muy cierto. O sea, muchas veces nuestra falta de testimonio y nuestra falta de evangelización, de proclamar la verdad de Jesucristo que hemos recibido, ¿verdad? Desde hace 2000 años, es la que tiene a muchos hermanos fuera de la iglesia. Recibimos otra llamada a nuestro hermano Andrés Fernández desde Heredia. Adelante, hermano, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga y me los protege, la Virgen Santísima siempre. Amén, gracias. Felicitarlos por el programa, una bendición para todos los católicos. Yo pertenezco al grupo de jornadas de Tibás y verdaderamente estos son programas que no debieran de ser de 1 hora, sino de más, porque aprendemos demasiado, y felicitar a don Leonardo Incera, porque verdaderamente es una bendición tenerlo en nuestra amada iglesia. Amén. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Leo, si sé que hay hermanos no católicos que nos están honrando, escuchándonos, Claro. ¿qué mensaje les darías? Ya así en forma de ir concluyendo. Claro, Primera de Pedro, eso es lo que les diría. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es algo que simplemente yo se los diría a ellos. Y que es una realidad. Y que es la forma en la que yo comparto y he dicho estas cosas con todo el amor del mundo. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Hermano que me escucha en este momento y usted no es católico, hermano, con todo respeto, gracias a Dios, yo pude, a la luz de la Escritura, conocer a Jesucristo real y por medio de la fe. No basta solo con servir en una iglesia, no basta solo con hacer una profesión de fe, porque le digo, hermano, que la salvación es por gracia, sí, es por medio de la fe, pero obrando en el amor y en la caridad.
es necesario en este proceso, avanzando y perseverando a nuestra fe, tener esa bendición de Jesucristo mismo contenido en esa partícula de pan y vino, para que sea Él el que nos vaya dando la fuerza, para que sea Él el que vaya vitalizando nuestra vida, aclarando nuestro entendimiento y abriendo paso para obtener nuestra salvación. Yo les diría también, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, San Pablo, hablando de la verdad de la Eucaristía, nos decía: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, los invitamos a participar del mismo pan. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo, como dice San Pablo, que este es el cuerpo y la sangre de Cristo, y vamos todos unidos, camino al cielo, comulgando en el mismo pan. Nos despedimos, Leito. Diego, algo muy importante, es solo dejarse ir, es un salto de fe. Hermano, para cambiar de vida, tú no necesitas cambiarte de iglesia para llegar a conocer ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y hermano que me escucha, católico, no solo basta con pertenecer a la iglesia, con solo eso no sos salvo. Con solo estar en un aeropuerto no quiere decir que seas avión y puedas volar, por ejemplo. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, una conversión. Actualmente, por ejemplo, estoy, gracias a Dios, siendo catequista en el sacramento de la confirma y sirviendo el grupo Marcados por Cristo, que es un grupo juvenil de jóvenes mayores, ¿verdad?, en mi comunidad. Muy bien, hermanos, muchas gracias por sintonizarnos, se nos acabó el tiempo. Los invitamos nuevamente para el próximo programa Defiende tu Fe. Que Dios me los bendiga. Leito. Un pequeño saludo nada más a mis compañeros del ICE, a mi madre que me escucha, que también logró convertirse al catolicismo por gracia del Señor Jesucristo, y a todas aquellas personas que amo y con los cuales comparto la fe día a día. Gracias por escucharnos y les pido por favor muchas oraciones, y gracias por el amor que me han dado al entrar en la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Que Dios les bendiga, hermanos. Esto fue Defiende tu Fe, una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, aquí en Vida y Esperanza.